Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder venir por este medio y compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que una vez más tomemos nuestra Biblia en la mano y repitamos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, hemos estado estudiando acerca de la vida y ministerio de Jesús. El día de hoy quiero compartirles un mensaje que le he titulado Jesús el Maestro. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de Jesús como nuestro guía, nuestro maestro, de quien debemos aprender las enseñanzas en nuestro diario vivir. Hermanos, cuando analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que actuamos según lo que tenemos como base en nuestra mente. Y eso es lo que determina cómo reaccionaremos ante las circunstancias de la vida. Hoy podemos hacernos una pregunta. ¿Dónde y de quién hemos aprendido a reaccionar o a actuar así en nuestro diario vivir? Todos hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros parientes, maestros, amigos y aún de la cultura social que nos rodea. En esta vida estamos siempre buscando aprender de alguien. Debemos asegurarnos de aprender siempre de la persona correcta. Y esta persona es Jesús. No existe mejor maestro que Jesús. ¿Quién conoce mejor las cosas sino aquel quien las creó? ¿Quién puede conocer mejor el propósito de la vida misma sino aquel que dio la vida? Algo que debemos tener claro es que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, decidimos entregarle nuestra vida a Él y hemos decidido dejar por un lado todo aquello que se nos enseñó sin el fundamento de la palabra de Dios. Ahora debemos estar conscientes que esto implica una transculturización. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que estamos dejando la cultura de todo aquello que no va de acuerdo a la palabra de Dios, para ahora nosotros vivir de acuerdo a la cultura que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Hermanos, está claro que hay una resistencia dentro de nosotros por no dejar aquello que no va de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y es allí donde debemos entender por qué la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente. Fíjese que en Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como pudimos notar en este texto, hermanos, la realidad es que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Todos nosotros tenemos recuerdos de aquellos maestros que nos han enseñado algo en la vida. De algunos nos acordamos más que de otros, pero la realidad es que solemos recordar a aquellos que han dejado una huella en nuestra vida. Ahora bien, si hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, sabemos perfectamente que no hay otro maestro más que Jesucristo. Hoy, al observar la vida de muchos cristianos, vemos que las bases de sus creencias no están fundamentadas en las enseñanzas del Señor Jesús, sino en lo que han aprendido de la sociedad, de la universidad, de la escuela, de la familia o de los amigos. Por eso la manera en que conducen sus vidas demuestran que no están de acuerdo a los principios enseñados por Jesús. Esto nos hace pensar que o son ignorantes de lo que Jesús enseña, o conocen sus enseñanzas pero prefieren ignorarlas. Hoy quiero que analicemos una enseñanza de nuestro Maestro Jesús, y quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina
de aquella casa. Jesús, como maestro en este texto, nos da una enseñanza sobre la obediencia y la compara con la construcción de una casa de base sólida que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar, pero cuando la crisis viene, se prueba nuestro fundamento. Tú debes asegurarte que tu vida esté construida sobre la roca, esa sólida base de conocimiento y confianza en Jesucristo. La pregunta que hace Jesús es: ¿por qué me llaman Señor si no van a hacer lo que les instruyo? Jesús no hace la pregunta porque desconozca la respuesta. Hace la pregunta para buscar una reacción de nosotros. ¿Por qué le vamos a llamar Señor si no vamos a obedecer sus enseñanzas? Necesitamos entender que Jesús debe ser Señor de todo en nuestra vida. Hoy quiero que meditemos en 3 puntos que nos pueden servir a comprender más acerca de por qué es importante que Jesús sea nuestro único maestro en nuestra vida. Número 1. Jesús es el maestro de maestros. Jesús es el mejor maestro. Lamentablemente muchos no quieren aprender de Él. Cuando Jesús nos dice que edifiquemos sobre la roca, también nos está diciendo que debemos estar atentos a todo lo que Él nos enseña. No debemos ser superficiales en nuestro aprendizaje bíblico. Debemos practicar la obediencia, ya que ella nos llevará a resistir las tormentas de la vida. Debemos ser obedientes a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, en el cual nos da un ejemplo de cómo podemos poner en práctica lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Dice así Santiago 1, 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Encontramos nosotros en este texto una gran enseñanza de nuestro Dios para nosotros. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el versículo 19 nos habla acerca que debemos escuchar más y hablar menos. No debemos enojarnos porque no nos oyen, porque no escuchan nuestras opiniones. En el versículo 20 nos hace ver que en el enojo egoísta nunca se podrá ayudar a nadie. El versículo 21 nos dice que debemos quitar todo lo que anda mal en nuestra vida. Seamos humildes para recibir la enseñanza bíblica. Del versículo 22 al 25, la palabra de Dios nos enseña aquí que es importante saber de su palabra, pero es de suma importancia obedecerla. Es ahí cuando nosotros hablamos acerca del cuaderno espiritual que practicamos en la iglesia. El cuaderno espiritual tiene ese propósito, el cual es establecer la importancia de estudiar la palabra de Dios. El versículo 25 nos hace ver que nosotros somos libres para obedecer a Dios. El versículo 26, notamos nosotros que todos debemos cuidar nuestra lengua de una forma eficiente. El versículo 27 nos habla acerca de dar sin esperar nada a cambio de los necesitados. Nosotros necesitamos ayudar a aquellos que están pasando por una necesidad. Eso es poner en evidencia por obra nuestra fe. De esa forma nosotros debemos servir al prójimo. También este versículo nos dice que no debemos basar nuestra vida bajo el sistema de este mundo que está carente de moralidad y de ética. Y que este mundo realmente se basa solo en los valores del dinero, el poder y el placer. La verdadera fe
no significa nada si estamos contaminados con esos valores mundanos. Las enseñanzas de Jesús y su palabra son dadas por todo el Nuevo Testamento y siempre van a edificar nuestra vida. En este texto quería poner el ejemplo cómo hay bastante enseñanza de Dios para nosotros. Hermanos, lo que nosotros hagamos con las enseñanzas de Jesucristo no solo dejará una huella aquí en la tierra, sino también en el cielo, allá en la eternidad. Segundo punto, debemos ser buenos alumnos. Un alumno es un aprendiz. Eso es lo que significa discípulo. Así que debemos ser buenos discípulos de nuestro Maestro Jesús. Todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tienen como propósito edificar nuestra vida. Al adquirir conocimiento de la palabra de Dios, entendemos cómo funcionan las cosas en esta vida. Cuando tenemos conocimiento de Dios y su palabra, entonces tenemos una enorme ventaja, ya que las enseñanzas del Señor nos edificarán y nos harán tener una mejor relación con Dios. También nos ayudarán a entender sus mandatos, para que nosotros podamos aplicarlos en nuestro diario vivir. Tercer punto, mi vida es como una casa. ¿Sobre qué la construiré? En nuestro texto del Evangelio de Lucas, nosotros vemos que nuestra vida es comparada con la de una casa. La pregunta es sobre qué edificaremos nuestra casa. ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿O sobre la arena que son las cosas de este mundo, como dije anteriormente, el dinero, el poder y el placer? Nuestra vida tendrá progreso si ponemos en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Hoy nuestro texto que estamos analizando en Lucas nos hace ver estas tres cosas. Primero, que Jesús es el Maestro de maestros. Segundo, que debemos ser buenos alumnos, o sea, discípulos. El discípulo que pone en práctica las enseñanzas de Jesús puede vivir confiado, porque siempre tendrá un buen resultado. Y tercero, estamos hablando de que debemos construir nuestra vida sobre Cristo. Él es la roca. Quien vive haciendo a un lado las enseñanzas de Jesús, solo está echando a perder su vida por aceptar una enseñanza que a la hora de las tormentas solo tendrá ruina. Hermanos, para finalizar con este mensaje, yo quiero que nosotros entendamos que ha llegado el momento de tomar una decisión. Podemos hacer las cosas como las hace el mundo, como enseña la sociedad, pero ¿cuál va a ser el resultado si lo hacemos así? Jesús dice que el resultado será que vendrá después de la tormenta una grande ruina. Pero por otro lado, si Jesús va a ser nuestro Maestro, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar y poner en práctica sus enseñanzas. Tenemos que vivir de acuerdo a como nos enseña en su palabra. Debemos ser obedientes a sus principios, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. No importa lo que digan o hagan los demás. Nosotros debemos seguir y obedecer a nuestro Señor y Maestro Jesús. Hermanos, nunca dejemos de aprender de nuestro Maestro Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Padre, gracias por las enseñanzas que has dado para nuestra vida a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, por tu bendita palabra, porque toda esta escritura inspirada por ti tiene ese propósito de instruirnos, de guiar nuestra vida, de enseñarnos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fiel en nuestro estudio legítimo a tu palabra. Que podamos ponerlo en práctica como vimos hoy en tu palabra, no ser solamente oidores, sino llevar a la práctica todo aquello que aprendemos de tu palabra. Señor, por favor, usa nuestras vidas, que podamos demostrar que somos buenos alumnos, buenos discípulos tuyos, que podamos llevar a cabo tu voluntad y que la tarea que nos has encomendado, la cual es de ir y hacer discípulos, bautizarles y enseñarles tu palabra, la podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsanos, por favor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum.
Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.